pasa por Twitter, por Facebook, por Instagram, las grandes redes sociales que actúan como, bien solés decir vos, canales de amplificación de la discusión o como el canal por el que discurren directamente las discusiones sociales. ¿Qué pasa con la regulación? Son empresas privadas que tienden a la autorregulación, a aplicar sus propios criterios para habilitar o eliminar contenidos. Frente a eso, hay dos opciones. Las que elaboran muchas veces los estados, que quieren avanzar a veces en los controles sobre lo que pasa en esas plataformas, o lo que piden algunos especialistas, lo voy a leer, una regulación pública, inteligente, equilibrada y democrática. En ese marco, organizaciones de América Latina impulsan regulación de grandes plataformas, estándares para proteger la libertad de expresión en Internet. Andrés Piazza es director de Desarrollo Digital, es una de las ONG que está con esta propuesta. Andrés, buen mediodía. Contanos más, contanos precisamente en qué consiste esta propuesta que se está discutiendo justamente hoy. ¿Qué tal, Lucho? Buen mediodía. Bueno, se trata de una discusión internacional, es un debate que parece no terminar nunca, avanza lento al ritmo comparado con la velocidad de los desafíos, que intenta generar un pequeño progreso en esta regulación de lo que se llaman las expresiones de los usuarios en las plataformas. Normalmente la libertad de expresión, conocemos los estándares que existen para poder limitar una expresión de algún usuario en los medios tradicionales o de cualquier persona en los estándares interamericanos, según nuestras garantías de derechos humanos. Necesitamos un juez que diga, bueno, esta persona no puede expresarse de esta manera. En Internet hay cientos de miles de expresiones por día en diferentes categorías, en videos, en historias, en tweets. La mayoría de estas pasan a través de 3 o 4 empresas o plataformas que no están en la jurisdicción argentina y al mismo tiempo que tienen una presión genuina, legítima por sanear el discurso, por controlar la desinformación, por vigilar el discurso de odio, es un tema que está muy en boga, y la mayoría de las limitaciones, es decir, tanto de las moderaciones de discurso como de las remociones que se hacen, las deciden las propias plataformas. En una gran mayoría las detectan incluso antes de que fueran denunciadas con sus propias, con la inteligencia artificial, con los algoritmos. Luego, si no, usan moderadores, personas que están analizando qué discurso fue legítimo o no, y en algunos casos incluso hasta ponen por ejemplo, Twitter y Facebook, una etiqueta a lo que dicen los presidentes de algunos países, ¿no? Bolsonaro, Trump, esto es falso, esto no, este tema sobre COVID hay que chequearlo acá. Bueno, es imposible que no lo hagan las plataformas porque por ahí es donde circula la mayoría del discurso, del debate, de la libertad de expresión, y hay un montón de otras entidades, grupos feministas, de derechos humanos, de salud, que quieren que, por ejemplo, no se haga publicidad de tabaco, que en la televisión está prohibida, en una historia de Instagram tan fácilmente. Sin embargo, ¿quién y cómo define cómo se limita el discurso de manera democrática, protegiendo los derechos humanos? Es un debate que está recién empezando. Hay 10 ONG que hicieron una propuesta, esa propuesta ya tiene un año de debate público internacional, y hoy fue, hace una hora y media, un lanzamiento en simultáneo en toda Latinoamérica, con el relator de libertad de expresión de la OEA, con la UNESCO, con diferentes ONGs, en donde ya se hizo una propuesta consolidada que tiene incluso recepta comentarios de gobiernos, de las propias cámaras donde nuclean a estas plataformas, intentando realizar una propuesta de que, bueno, que sean los estados los que hagan una regulación, que ponga las reglas, que diga qué tienen que decir los términos de uso de las plataformas, que diga cómo tienen que dar derecho a apelación a los usuarios, y que veamos cómo hacer que en algún momento sea el Estado el que tenga algún rol, por ejemplo, en apelaciones, por ejemplo, en algún mecanismo más ágil. Hasta ahora, Luis, normalmente cuando alguien dice me limitaron mi expresión o me censuraron, puede ir hasta la Corte Interamericana, hasta la Comisión Interamericana, pero tiene que ir a tribunales con un expediente que todavía no todo en toda la vez electrónico, y la velocidad a la que funcionan las plataformas, los daños y las consecuencias negativas y también la censura es mucho mayor. Así que se trata de buscar una respuesta creativa usando los organismos democráticos. Bueno, y esto está recién comenzando. Claro, porque además hablamos de que
los delitos, por llamarlo de alguna manera, aquellas opiniones que terminan convirtiéndose en una acción delictiva, se prefiguran después. Quiero decir, el riesgo de censura es serio, sobre todo en momentos en que las grandes plataformas, con su autorregulación, son las que están poniendo coto a la discusión. Es muy complicado también, inclusive para los propios estados, porque estas empresas se terminan regulando como ellas quieren. Tal es así que el riesgo de censura es serio, que solo se acepta, digamos, en los estándares interamericanos, las convenciones del Pacto de San José de Costa Rica, estas convenciones que conocemos, que están en nuestra Constitución, son muy garantistas, muy protectorias y solo admiten las interpretaciones pornografía infantil. Ahí es donde, bueno, podemos censurar y después ver por las dudas porque el daño es mayor. En los demás temas no debería primero haber un análisis o una posibilidad incluso de apelación de quien lo publicó o por lo menos un derecho de defensa antes de que se censure, de que se cercene. Pero, por ejemplo, en temas que, porque acá colisionan derechos humanos, ¿no? Porque al mismo tiempo hay discurso de odio, por ejemplo, o desinformación sobre COVID, que tiene que ver con la salud. Pero acá al mismo tiempo tenemos en propiedad intelectual, alguien pone un video que está protegido por copyright y ya a veces ni siquiera es que lo bajan rápido los algoritmos, sino que no lo dejan llegar, tienen un filtro de carga, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas merecen más discusión y merecen una discusión no solamente los gerentes de las plataformas y sus términos de uso, sino una discusión con los órganos democráticos. Los parlamentos vienen lento, esta propuesta también se presentó en el Congreso argentino hace un par de meses, pero hoy fue como el lanzamiento regional. Claro. Vienen lentos las discusiones democráticas, pero hay que darlas, ¿no? Digamos, y en eso están esas 10 organizaciones. Bien. Andrés, muchas gracias por este contacto con Canal 10. Gracias. Pero cada vez que hacemos